Hola queridos oyentes, es un gusto saludarles y darles la bienvenida a nuestro podcast Conexiones Sociales. Mi nombre es Lucero Mariana Galvez Galvez y junto con mis compañeras Maritza Raya García y Miriam Lisset Rodríguez les damos la bienvenida. Las tres somos estudiantes de la licenciatura en Ciencias del Comportamiento Humano en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y estamos muy emocionadas de poder compartir con ustedes algunos de los muchos temas de la psicología social. Esperamos que nuestra aportación sea de su agrado. Para iniciar este interesante tema, debemos de tener en cuenta que la psicología social es el estudio de las relaciones sociales y cómo éstas influyen y modifican la conducta, los pensamientos y los sentimientos de las personas. Universidad Anáhuac, sin fecha. El día de hoy tocaremos algunos de los temas que tiene esta ciencia. Demos la bienvenida a mi compañera Maritza. Hola, ¿qué tal, Mariana? Muchas gracias. Es un placer compartir este espacio con ustedes, compañeras. Me presento, mi nombre es Maritza Raya García y en este espacio les hablaré de uno de los fenómenos más estudiados a lo largo del tiempo por la psicología social. Esto es la violencia y la agresividad. Empecemos por conocer que estos dos son conceptos que se encuentran estrechamente relacionados entre sí, siendo la agresividad quien acompaña a la violencia en los actos cometidos a través de esta. De esta forma, se reconoce la agresividad como un estado emocional que consiste primordialmente en sentimientos y deseos de perpetuar daños contra otro u otros individuos. Sociedad Española de Medicina Interna, 2024. Así bien, la Organización Panamericana de la Salud sin fecha puntúa la violencia como aquella acción realizada con la intención consciente de provocar daño, ya sea físico, psicológico, muerte, privación o mal desarrollo, ya sea de manera intrapersonal hacia otra persona, un grupo o una comunidad. Al hablar de estos dos conceptos, la valoración social juega un papel fundamental para definir qué es violento y qué es agresivo y bajo qué condiciones lo es. Castro sin fecha. Entender a la violencia como un problema social requiere la existencia de un interés por establecer lo que es necesario considerar problemático socialmente y lo que es considerado normal. Domenech apunta que la violencia, de hecho, es específicamente humana, debido a que es una libertad real o supuesta que quiere forzar a otra. 1989, citado en Verga sin fecha, página 15. De este modo, cada sociedad es quien, basada en sus creencias, cultura, educación, historia y diferentes factores sociales, crea la concepción de lo que se considera como violencia y lo que no. Esto nos hace plantearnos una pregunta. ¿Qué lleva a un individuo a detonar conductas violentas y agresivas? Existen diferentes factores que actúan como agentes propiciadores de violencia, los cuales describiremos a continuación de acuerdo con APA sin fecha. Factores individuales. En estos se encuentran el temperamento del individuo, los genes biológicos, complicaciones en el nacimiento, así como provenir de un embarazo con abuso de sustancias nocivas. En los factores sociales tenemos el abuso infantil, violencia familiar, ambiente hostil, padres con poca o nula supervisión de sus hijos y falta de autoridad de los padres hacia estos. En los factores sociales y culturales encontramos que se puntúa que el desenvolverse en ambientes poco saludables, donde se presencia violencia social, facilidad de portar armas, tráfico de drogas, así como la pobreza, desigualdad, discriminación y la marginación, son factores importantes para propiciar el desarrollo de conductas violentas y agresivas en los individuos. De este modo, es importante conocer cuáles son los tipos de violencia que existen, los cuales abordaremos desde lo planteado por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero sin fecha. Violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica de un individuo, como negligencia, abandono, humillaciones, indiferencia, marginación, insultos, rechazo, infidelidad y amenazas, llevando a la víctima a distintas afectaciones en la esfera psicológico-emocional. La violencia física es cualquier acto de daño intencional donde se hace uso de la fuerza física o algún tipo de instrumento usado como arma para causar lesiones internas o externas, donde se pueden encontrar golpes, pellizcos, bofetadas, empujones, mordiscos, quemaduras e incluso obligar a alguien a ingerir alguna sustancia. La violencia económica es toda aquella acción que afecta la supervivencia de la víctima, manifestándose a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.
La violencia sexual es entendida como cualquier acto que degrade o dañe el cuerpo y o sexualidad de la víctima y que, por tanto, atente contra su libertad, dignidad e integridad física. La violencia de género es todo aquel acto violento contra una persona en razón de su sexo o preferencia sexual. Conociendo toda esta información, es que podemos comprender la postura de interés de la psicología social por estudiar un fenómeno que impacta gravemente a la sociedad como lo es la violencia y la agresividad. Un ejemplo de esto es la reciente noticia del pasado 13 de julio de 2024, donde un sujeto atacó a tiros al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras éste se encontraba en un mitin en Pensilvania, ocasionándole daños cerca del rostro, por lo que tuvo que ser evacuado de inmediato. Esta noticia es impresionante al ser un país con una ola de violencia creciente que ha visto morir a 4 presidentes en situaciones similares. Además de este tipo de noticias, se rescatan otros datos preocupantes, como que a nivel mundial 470.000 personas son víctimas de homicidio cada año, que en América 500 personas mueren diariamente como resultado de la violencia interpersonal, además que un 58% de los niños experimentan abusos cada año y que 1 de cada 3 mujeres han experimentado violencia física o violencia sexual por su pareja. Organización Panamericana de la Salud sin fecha. De esta forma, desde una perspectiva sociológica, se ha entendido a la violencia como una relación constitutiva de la especie humana, pasando a convertirse hoy en día en uno de los mayores problemas sociales por atender, debido al gran impacto que tiene sobre la sociedad, lo que nos hace señalar la importancia que tiene el estudio del comportamiento individual y colectivo en la sociedad, con el objetivo de profundizar en el conocimiento de todas las conductas favorables y anómalas que implementa el individuo con el propósito de desenvolverse en su sociedad. Muchas gracias, compañeras. Ha sido un placer compartir este espacio. Gracias. Muchas gracias por tu aportación, compañera. Es muy interesante poder comprender que desde la perspectiva de la psicología social, la violencia y la agresividad son comportamientos complejos que emergen de la interacción entre factores individuales y contextuales. Las teorías sugieren que la agresividad puede ser innata, pero también influida por el entorno social y cultural. Bandura, 1973. Continuamos con la aportación de mi compañera Lisette, que también nos trae un tema muy interesante. Hola, es un gusto poder saludarlos. Yo soy Miriam Lisset Mearrio Rodríguez y agradezco mucho a Mariana por el espacio que me ha brindado en su podcast. Me gustaría compartirles el tema de estereotipos, prejuicios y discriminación, tema que lamentablemente está presente en todas las sociedades. Pero, para comenzar, ¿qué son los estereotipos? Los estereotipos son creencias compartidas sobre determinados rasgos característicos de un grupo. Gordon Allport, en 1954, citado por Castro sin fecha, definió a los estereotipos como una antipatía basada en una generalización inflexible y errónea, la cual puede ser sentida o expresada y es dirigida hacia un grupo como totalidad o hacia un individuo por ser miembro de un grupo. Otro autor que reflexiona sobre los estereotipos es Tagfeld, citado por Castro sin fecha, quien propuso la sobreestimación perceptiva como una exageración en la magnitud de aquellos objetos que tienen valoración para la persona, la cual hace referencia a la tendencia de exagerar las diferencias de algunos rasgos que son significativos con personas fuera del grupo, pero que son minimizadas entre los integrantes del grupo. También menciona que hay grupos dominantes, que se imponen ante grupos que se encuentran en desventaja y desarrolló 4 funciones para los estereotipos: cognitiva, preservación del sistema de valores, ideológica y de diferencias con otros grupos. De acuerdo con datos de ONU Mujeres 2023, el 73% de las personas se enfrentan a creencias estereotipadas frecuentemente, siendo los de género, etnia y discapacidad los más comunes en la vida cotidiana. Según la Real Academia Española 2023, los prejuicios son una opinión previa y tenaz, por lo regular desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. Aplicado en la psicología social, podemos decir que los prejuicios son la opinión anticipada sobre alguna persona o grupo de manera negativa, sin antes conocer realmente la situación en que se encuentran. La CONAPRED sin fecha define a la discriminación como cualquier situación que niegue o impida el acceso en igualdad a cualquier derecho, pero no siempre un trato diferenciado será considerado discriminación. La discriminación solamente ocurre cuando hay una conducta que demuestre distinción
exclusión o restricción a causa de alguna característica propia de la persona que tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio de un derecho. En tanto a las estadísticas de la discriminación en México, de acuerdo a datos del INEGI sin fecha, la prevalencia de la discriminación en 2017 mostraba un porcentaje del 20.2%, mientras que en 2022 un 23.7% de la población declaró haber sufrido discriminación, con lo que observamos un aumento considerable del 3.5%. También menciona que los 5 principales motivos de discriminación más comunes son la forma de vestir o apariencia personal, el peso o estatura, la opinión política, el género, que es comúnmente hacia las mujeres, y la forma de hablar. Así es, compañera. Considero que lamentablemente la práctica de la discriminación, los estereotipos y los prejuicios han estado presentes en la sociedad desde tiempos antiguos. Por ejemplo, en los libros de la Biblia podemos identificar que las personas que padecían lepra eran marginadas de la sociedad. Exactamente, Mariana. Actualmente también podemos observar la discriminación hacia personas con alguna discapacidad física o que padecen algún trastorno mental, el racismo que se tiene principalmente hacia los africanos, la xenofobia que expresa Estados Unidos hacia los migrantes mexicanos, el estereotipo de que una mujer debe ser delgada y estar en casa, mientras que el hombre debe ser fuerte y trabajar, y podemos encontrar muchos más ejemplos de los prejuicios, los estereotipos y la discriminación en nuestra sociedad. Personalmente considero que es un tema en el que debe trabajarse la concientización en la sociedad, aunque es muy difícil puesto que son ideas muy arraigadas, pero de cualquier manera el comenzar en tu propio hogar puede hacer la diferencia, pues creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que nos juzgaran antes de conocernos o que nos excluyeran por la simple razón de alguna de nuestras características. Te agradezco mucho el espacio y el tiempo que me has brindado. Muchas gracias, Lisette. Es muy interesante comprender cómo en la psicología social el tema que abordaste son fenómenos interrelacionados que afectan profundamente las interacciones humanas y la cohesión social. Según Alport, 1954, los estereotipos son una forma de categorizar a las personas y que pueden llevar a la deshumanización y a la falta de empatía. Es así como llegamos al final de este episodio. Agradecemos mucho que se tomaran el tiempo de poder escuchar la aportación de mis compañeras en relación a este tema. Esperamos esta información les sea de su utilidad. Para nosotras fue un gusto poder compartir un poco del conocimiento que hemos adquirido en nuestra universidad. No olvidemos que la psicología social es fundamental para entender cómo los individuos perciben y se relacionan entre sí. La psicología social nos ofrece herramientas esenciales para comprender y mejorar las interacciones humanas, facilitando así el desarrollo de la sociedad con el fin de favorecer el funcionamiento de éste. La independencia mental de los individuos se ve frecuentemente comprendida por la influencia social. Ash, 1955.